y estar aquí predicando. Me tocó llegar y predicar. Entonces tuve que estar preparando todo rápido, poniéndome al día con los trabajos del CEP, así que espero que el Señor pueda tocar nuestras vidas, que es lo más importante. La pandemia ha dejado mucho estrago económicamente a varias personas, varias familias, nosotros mismos, algunos sin trabajo, otros con problemas ya económicos, financieros. Así que ha producido también, de cierta manera, enfermedades como ansiedad también en la gente. ¿Qué voy a hacer sin trabajo? Empieza uno a desesperarse. ¿Cómo voy a darle comida a mis hijos? ¿Cómo los voy a vestir? Viene marzo. En fin, empieza uno a agarrarse la cabeza y a preguntarse, ¿cómo voy a sacar adelante mi familia? Imagínense personas en la pandemia, que falleció un ser querido. La preocupación que hay en ellos, que tienen que atender a alguien que está de luto. O por ejemplo, una persona que va a dar a luz en plena pandemia. Entonces, la pandemia realmente trajo sus serias consecuencias y causó varios estragos en todo, y hasta ahora. IFE por entre medio, el 10%, todos sabemos eso. En los tiempos de Jesús también hubieron tiempos difíciles. Había mucha escasez, también había hambruna en ese tiempo, y los discípulos de Jesús tenían su mente enfocada más en cómo sacar el día adelante que estar preocupado en las cosas de Dios. Y como que los desenfocaba de quién era Dios, de quién eran ellos en Dios también. Así que empezaron a entrar en una especie de ansiedad también. Pero Dios no quería eso. Dios quería enseñarles hoy en día cómo se maneja de cierta manera la ansiedad. Sé que es un tema que da para largo la ansiedad y no se puede tratar en un sermón, pero vamos a enfocar ahora lo que Jesús trató de enseñarles con respecto a este tema. Por lo cual en este pasaje lo que Jesús quiere hacer es hacer entender a sus discípulos que no hay razón de estar ansiosos o afanados por las necesidades básicas, porque tiene un Dios que les dio la vida y que la está preservando. ¿Cuánto más, si Él hace esas cosas, les dará las necesidades básicas del día a día, para que así realmente ellos se puedan enfocar en el reino y su justicia? Oremos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te rogamos que tú nos permitas atender a tu palabra en este momento. Ayúdanos, Padre amado, a cambiar también nuestra mentalidad, Señor, de cuando tengamos problemas, Padre amado. Queremos tener nuestra mente enfocada en ti, Señor, en las cosas del reino. Saber que tú eres nuestro mayor tesoro, Señor, en medio de las dificultades, y que tú no nos fallarás. Recuérdanos siempre quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Versículo atrás, entonces, Jesús venía diciendo, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué pones en primer lugar en tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿En las riquezas? ¿En el materialismo? ¿O en Dios? Una vez más después, más adelante, pregunta, nuevamente insiste el Señor Jesús. Pregunta, ¿cuál es tu amo? ¿Las riquezas? ¿Cuál es tu amo? ¿Cuál es tu Señor? ¿O Dios? Una pregunta. Es imposible de que, siendo cristianos, estemos sirviendo a las riquezas o dependamos y nuestra vida gire en torno al materialismo, porque te destruye el materialismo. La ansiedad trae graves consecuencias a nuestra vida. Pero Dios te da paz, quien está por encima de la riqueza y quien controla todo, te da paz en medio de las dificultades. Miren lo que dice el verso 25.
Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? El problema que están revelando aquí los discípulos, podríamos decirse que son dos cosas. Por un lado está la ansiedad intensa que ellos tienen, o la inquietud, la preocupación por la situación del mañana, por lo que le espera el mañana. No tengo que comer. Pero por otro lado está revelando también algo más profundo en su corazón, que de cierta manera es incredulidad, poca fe en Dios. Esta de la incredulidad y la fe, la incredulidad y la ansiedad están conectadas por la poca fe, porque están de cierta manera desconfiando de su amo, de quién realmente es él como proveedor. Como no confiamos mucho en ti, creo que yo me las puedo solo y yo me las arreglo, pero a ti te dejo de lado, como que no te metas en esta área de mi vida. Pero el Señor es tu amo, y Él, y el que te dio la vida, dice acá, el que te sustenta a diario, el que te dio el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo esa persona no te va a dar también comida y vestido? ¿Cómo no? Quizás es fácil decirlo, ¿cierto? Pero en los tiempos de Jesús la situación no era para nada difícil, o sea, para nada fácil. Algunos discípulos vivían de manera precaria. Dificultaba pensar qué iban a comer mañana. No es que ellos entraban a su casa como hoy en día y abrían la despensa y sabían, ya, yo tengo un paquete de fideo, no sé, un tarro de atún, por ejemplo, mínimo. No. Ellos tenían que trabajar el día a día para tener sustento para mañana. No todos, obviamente, pero sí, muchos de ellos están pasando por momentos de dificultad. Entonces, les era difícil poder enfocar su mente en las cosas del Señor. Pero el Señor dice, tranqui, yo te voy a proveer. Por tanto, como comprenderán, Jesús lo estaba desafiando de una manera radical a sus seguidores, de confiar en la provisión de Dios en las situaciones más cotidianas de la vida. ¿Está bien? No sé si me explico. Para nosotros quizás no es tan difícil, porque quizás, como les decía, tenemos algo que comer, tenemos algo ahí en la despensa, pero para el discípulo era muy difícil en aquel entonces. Entonces, pareciera que Jesús pareciera que no está empatizando tanto con los discípulos, que está siendo como muy duro con ellos. ¿Cómo Jesús le está pidiendo eso? No, es como que si no trabajen, no se preocupen, Dios les va a alimentar. Oye, pero tengo una familia detrás. Para ellos es más desafiante que para nosotros. Por último, tenemos algo. Era difícil. Pero Jesús le empieza a argumentar. Y del 26 al 27 le argumenta y le dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Quizá alguno de nosotros está pensando que los discípulos no deben trabajar, que nosotros no deberíamos echarnos para atrás y dejar que caiga como maná del cielo. Si bien Dios puede hacer eso, no hay nada imposible para Dios, pero no está apuntando el texto a esto, a no trabajar, a ser como las aves del cielo, ¿cierto? Que no siembran, dice, no cosechan, no almacenan, no está refiriéndose a ser como las aves en ese sentido. Está apuntando a no preocuparse. No sé quién ha visto un pajarito estresado, ansioso. No, me imagino a alguien, la Maca me dijo que sí, vio un pajarito que estaba estresado y que les hizo todo un diagnóstico psicológico, pero no sé cómo. Pero a lo que está apuntando el pasaje es que no vemos en las aves que estén ansiosas. Ellos igual salen a trabajar, van a buscar ramitas para hacer sus nidos,
van a buscar alimentos para ellos mismos y para sus polluelos, pero acá el pasaje está diciendo que el Padre las alimenta. No es que baje una mano del cielo y le tire miguitas de pan, no lo alimenta, sino que Dios provee de alguna manera para las aves, mientras ellas trabajan, ¿cierto? Pero no está apuntando entonces a eso, está apuntando a la preocupación, a la ansiedad, al afán, a centrar toda mi vida, o dirigir, o girar que mi vida gire en torno a la riqueza, al materialismo, al afán, estar afanado y despreocuparme de las cosas de Dios. Decir, este es mi tesoro, el materialismo. Y Jesús no tanto. Cuando lo necesito, lo llamo. Pero dice, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Entonces, el pasaje nos habla de un Padre amoroso que alimenta, que se preocupa de nuestras necesidades y de todo lo que necesitamos. Ojo, de todo lo que necesitemos, no de todo lo que le pidamos. ¿Ok? Dios sabe las cosas que necesitamos de antemano y Él va a proveer esas cosas que necesitamos en ese día o a futuro. Pero en este caso particular se está refiriendo a las cosas de la vida cotidiana, a lo más básico para vivir, la comida y la vestimenta. Él sabe la posición en la que nos ha puesto en la tierra, en el pináculo de la creación. Él está diciendo, oigan, a ustedes yo los dejé en esta posición sobre toda la creación, sobre las aves del cielo, para que la gobernaran, para que la cuidaran la tierra. Entonces les dio una responsabilidad, una posición más, por decirlo, más importante. Entonces, ¿cómo, si yo alimento a las aves del cielo, cómo a ustedes, que lo he dejado a cargo de todo mi creación, no les voy a dar comida? ¿Cómo? ¿No conocen acaso quién soy yo? ¿No conocen quién es su creador? ¿No conocen que yo los creé a ustedes? ¿Los puse aquí? Recuerda tu identidad, quién eres ahora en Cristo. Ahora, sobre todo, somos sus hijos amados. Fuimos adoptados por Él. Entonces, tenemos un Padre amoroso. En los momentos difíciles, de dificultad, es difícil pensar esto. Pero hay un tema también aquí detrás de incredulidad, de desconfiar quién es tu amo, quién es tu Señor. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho más que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Entonces, cuando pasamos situación económica, pasan estas cosas, dice acá. Nos agarramos la cabeza y no sabemos qué va a pasar mañana, y nos afanamos y nos preocupamos, pero Dios fiel en esos momentos difíciles. Vemos, obviamente, la mano generosa de Dios en ese tiempo, proveyendo por medio de una canasta familiar de la iglesia, cuando alguien de aquí puede estar en dificultad. Quizás por algún dato de algún trabajo, o justo te llaman y después pasó un mes en que estuviste mal, pero te llamaron finalmente y Dios proveyó un trabajo. O vienen hermanos y generosamente abren las puertas de su casa y te invitan a almorzar. Un familiar que te apoya. En fin, Dios nunca nos desampara. Hay muchas formas en cómo Dios está obrando en medio de nosotros. Nunca desampara a sus hijos. Dios se encarga de alguna u otra forma de cubrir o de suplir nuestras necesidades. Una vez, cuando nos tocó con la Maca venirnos para Santiago, teníamos que dejar todo, la Maca, su consulta, nuestro departamento, y lo que implicaba eso es partir de cero acá en Santiago, vivir con una beca. Nosotros, gracias al Señor, podíamos, en ese tiempo que estábamos en tu casa, pudimos vivir bien. Pero decíamos, Maca, ¿cómo lo vamos a hacer? Estamos asustados, no les miento, había ansiedad en nosotros. Y vivir con esta cantidad de plata, ahora con la pura beca. Pero el Señor siempre fue fiel en ese tiempo. Vimos que pudimos administrar de mejor manera la plata. Empezamos a comprar fideo a cuenta, el atún más barato, o sea, economizamos al máximo comiendo arroz con croquetas y así cosas, con un poquito de ensalada, no sé, por allí, por allá, pero
Había un plato en la mesa, había comida todos los días, y no faltaba. Y decía, uy, Maca, mira ahora cómo el Señor ha hecho. Y nunca pensamos que con esta cantidad de plata iba a hacer esto. Y le damos gracias al Señor por eso. Quizás no vivíamos como en Antofagasta, pero nunca faltó. Entonces, vemos la provisión del Señor. Vemos a un Padre Celestial amoroso. Lo experimentamos. Y así lo hemos experimentado durante estos 3 años. Imagino que muchos de ustedes también han visto la mano generosa de Dios en sus vidas. Por eso el pasaje nos ordena a no preocuparnos tan ansiosos. Tenemos a un Padre generoso que provee a sus criaturas, sobre todo a quienes puso a cargo de la tierra. Confiemos en Él. Él viste también y cuida del mañana. También nos habla de eso. ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Qué duro, ¿no? Una vez más Jesús nos está diciendo, ya, chicos, sean como los lirios del campo, que no trabajan, ¿cierto? Y échense para atrás, esperar que Dios lo mismo. No, nunca es así. No es que dígate las cosas al Señor nomás y no proveáis a tu familia. No trabajes. No está diciendo eso el pasaje. Más bien, el texto alude al cuidado sustentador de Dios. Lo que vemos aquí, en esta metáfora de la hierba del campo, que era bien usada en el tiempo de Jesús para demostrar los dramáticos cambios de la vida, lo frágil que es la vida y lo transitorio que es la vida. Porque para la hierba del campo, en ese entonces, era usada, se cortaba y usaba para combustible y echaba al horno. Tenía ese uso y duraba poco tiempo. Se veía bonita en el campo. Jesús estuvo rodeado de esas flores ahí en el monte, imagino. Por eso tomó de ejemplo miren la hierba, las flores del campo, ¿cierto? Adornan de manera preciosa todas las demás hierbas. Y Salomón tuvo ese esplendor y gloria, dice. Pero Dios las viste de esta manera. Entonces, si Dios se encarga de vestir de manera hermosa la hierba del campo, que tiene una vida tan transitoria, tan pasajera, y es tan frágil, porque mañana es quemada, ¿cierto? No hará mucho más con nosotros que vivimos más tiempo, hombres de poca fe. No hará mucho más por nosotros que nuestra vida un poco más prolongada que la hierba del campo. Al parecer la preocupación y la ansiedad están muy vinculadas a la fe en Dios. Cuando no tienes claro tu identidad y quién es Dios, la ansiedad tiende a subir mucho. Por eso que dice, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Hay un problema de incredulidad detrás de la ansiedad. Ahí cuando olvido quién soy en Cristo, cuando olvido quién es mi Padre, quién es mi amo, quién es mi Señor, como que empiezo a desesperar. ¿Cierto? Entonces, no olvides quién es tu Señor. Y es un Padre celestial que provee, amoroso, como hemos visto, sustentador, y que se preocupa de nosotros. Si Él nos ha dado la vida, nos ha dado el cuerpo, con mayor razón nos proveerá el alimento y sustentará el abrigo. Entonces, tenemos a un Padre amoroso. Dios como Padre está atento también a lo que necesitamos. O sea, tenemos un Padre que provee, pero también sabe de las cosas que necesitamos. Dice el texto, que Jesús argumenta por tercera vez. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos, los incrédulos andan detrás de todas estas cosas, dice. Pero el Padre Celestial, dice, sabe. Él sabe que ustedes las necesitan. Entonces no tenemos a un Padre celestial que no solamente tiene el poder para darte, y no tenemos un Dios que está lejos,
desentendido de su creación, no. Es una persona que está involucrada con nuestras vidas, que Él sabe lo que necesitas. Los paganos pueden preocuparse, los incrédulos, los que no tienen a Dios. Quizás a ellos se les puede permitir que se preocupen, pero ustedes no. O sea, ustedes tienen un Padre Celestial. ¿Saben quién es? ¿Tienen claro con quién están hablando? Entonces, están hablando del Padre que sabe todas las cosas. Están hablando de que es generoso, que tiene el poder para dar. Entonces, el texto nos aclara, quienes se preocupan o están ansiosos son aquellos que no confían en Dios. ¿Eres uno de ellos, un incrédulo? ¿Actuamos muchas veces como ellos? Creo que sí, en momentos difíciles. Pero Él sabe lo que necesitas. Debemos poner toda nuestra confianza en Él. Cuando no tienes a Dios o te olvidas de Dios, las causas de la ansiedad son terribles. Te dañan mentalmente, tu salud mental. Afectan tu productividad también. Y de alguna manera también en cómo tratas a los demás. Porque estás desesperado. Estás afanado en eso. Tu mente está empecinada en cómo sacar adelante. Te olvidas de Dios, que en medio de todo eso está Dios. Por eso Jesús quiere que sus discípulos no estén preocupados en estas cosas, que su vida no gire en torno a esto, que no sea su tesoro preciado, el dinero, el materialismo, sino que sea Cristo, sea Dios, que Él va a cuidar de sus criaturas, que Él es amoroso. Quizá alguno de ustedes a esta altura puede estar pensando que Jesús no quiere que sufra. A lo mejor Jesús no, este es un pasaje porque Jesús nos manda como no hacer nada prácticamente, quiere que seamos exitosos, en fin. No eso es lo que Jesús está enseñando. Recuerden que el problema es con el afán, con la ansiedad y la preocupación. Ese es el mayor problema. ¿Dónde está tu mente puesta en medio de las dificultades de la vida cotidiana? Y los discípulos demostraban que apegarse a lo material, en el fondo lo que están demostrando era una actitud de incredulidad. Cuando ellos estaban muy asustados por el mañana, los discípulos, lo único que demostraban era, en el fondo, incredulidad, poca fe. No se ve confiado en el Señor en este momento difícil. Pero cuesta, a nosotros nos pasa muchas veces eso. Actuamos como incrédulos. Pidámosle al Señor que nos ayude en esos momentos difíciles, que también nos dé humildad para poder decirle a otras personas, oye, ¿sabes qué? Estoy mal. No sé cómo lo va a hacer este mes. Y vamos a ver la mano generosa de Dios a través de los hermanos, como le decía, a través de un familiar, en fin, hay formas. El Señor se encarga. Pero también tiene que ver con nuestro carácter. Entonces, el problema es el afán. ¿Has pecado de incredulidad alguna vez en tu vida? Como había dicho, quizás no, o quizás sí, pero la ansiedad demuestra que no somos cristianos. Ayúdanos, Señor, en esa área. Una de las cosas que Dios quiere enseñarnos es que dentro de todos nuestros planes, entonces, todas nuestras actividades y responsabilidades, confiemos en Dios. ¿Ya? No que esperemos sentaditos y que vengan ahí, que está bien esperar que nos ayuden, pero también el Señor dice que en medio de nuestras actividades, en medio de nuestras responsabilidades, confiemos en Dios, que no nos olvidemos de Él, que sigamos congregándonos, que sigamos animándonos entre los hermanos, que sigamos orando. Miramos lo que dice más adelante el texto. Remata, mire cómo remata Jesús, cómo argumenta. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El texto, entonces, les quiere decir que en medio de nuestras prioridades, como decía, de la vida cotidiana, no nos olvidemos que Cristo está en primer lugar que todas las cosas. Y no el materialismo,
No nos afanemos tanto en eso. Si bien debemos trabajar, pero que nuestras vidas no giren en torno a eso, sino en torno a Dios, que es el proveedor, que es sustentador y que Él sabe de todas las cosas que estamos pasando. Dejemos que Él reine y sea el centro de nuestra vida, porque Él suplirá todas nuestras necesidades. Busquen primeramente el reino de Dios, que Él sea el primero, lo más preciado. El resto va a venir igualmente. Dios no se va a olvidar de ustedes. Él sabe lo que necesitan y van a tener un plato de comida todos los días. Sigue involucrándolo en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida. Entonces, que tu valor no esté en el materialismo, en los placeres de este mundo. Ya sabemos, como había dicho, lo mal que le hace sentir a uno. Nuestro valor está en Dios. Él nos dio un estatus de hijo, de santos, ¿cierto? Entonces, confiemos en Él. Él nos va a proveer como Padre. Cuando tienes la mente centrada en el reino de Dios y su justicia, tus recursos las puedes también manejar de manera apropiada. Dando prioridad a tu familia, proveyendo a lo necesitado de la iglesia, o a la iglesia misma para el crecimiento de su reino, y etcétera, otras cosas buenas más. Cuando tenemos nuestra mente enfocada en el reino, el Señor va ordenando nuestra economía también. Nos empieza a enseñar a administrar de mejor manera. Entonces, de cierta manera, cuando nuestra vida gira en torno a las cosas del reino, la ansiedad de manera se va apaciguando. Eso que dice el Señor. Cuando confiamos quiénes somos en Cristo, quién es Él, nuestra ansiedad se va apaciguando en los momentos difíciles. No es que no vamos a tener ansiedad. La ansiedad muchas veces nos mueve a hacer cosas, pero no a estar afanados y enfermos producto de esto. Entonces tenemos un Padre amoroso que proveerá lo que nos falta. Por último, y para terminar, recordemos que Dios nos proveyó por medio de Jesucristo lo que más necesitábamos: la reconciliación, perdón, salvación de la ira de Dios, la vida eterna, una relación eterna con Él. Y Él lo hizo de manera voluntaria, no mirando nada en nosotros. Él se fijó en su creación y vio lo que realmente necesitamos, que era Cristo, salvación, perdón. Si Él nos dio lo más preciado, que es su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las cosas básicas que necesitamos a diario? Si Él lo dio todo ahí, ¿cómo no nos va a dar lo más básico? Oremos. Padre, en el nombre de tu amor Jesús, te damos gracias por tu palabra en el día de hoy, por hacernos recordar, Señor, quién eres tú. Muchas veces pecamos de ansioso y demostrando que en el fondo a los demás que no te tenemos. A veces nos desconocemos porque somos como los incrédulos que no tienen a Dios, como dice tu palabra. Pero queremos ser diferentes, Padre. Queremos apreciarte. Queremos saber que tú eres un Padre generoso, que estuvo dispuesto a enviar a su Jesucristo a la tierra para proveer lo necesario para nuestras vidas. ¿Cómo no confiar en ti, Señor, que nos va a dar también las cosas más ínfimas? ¿Cómo no confiar en alguien que se preocupa de hasta los pajaritos, Señor? ¿Cómo no confiar en ti, Padre amado? Así que te rogamos que nos ayudes a reconocerte diariamente en nuestra vida y poner nuestra mente en las cosas del reino. En el nombre de todo Jesús te lo pido. Amén.